Es licenciado en Geología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Es doctor en Ciencias con especialización en Geoquímica de Universidades Federales de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, Brasil. Ha actuado como gerente de exploración en Austral Gold y en el 19 realizó diferentes trabajos de consultoría en Argentina y Chile, evaluación de proyectos y dictadas del curso In Company. Trabajó como superintendente desde el 2011 al 2016, superintendente en geología en Cerro Bayo, Mandalay, en la exploración y geología de minas, desarrollo de un programa de sondajes de diamantina en el distrito Cerro Bayo de plata y oro en Chile Chico, en la región 11 de Chile. Durante este periodo se perforaron entre 70.000 metros anuales con máquinas propias a bajo costo. El equipo de geología de minas, exploración y modelamiento estaba integrado por 60 empleados, supervisores y 12 geólogos. Desde enero del 2010 a enero del 2011 fue jefe de proyecto en Electrum Chile, Sociedad Anónima. En la búsqueda de oportunidades mineras de Chile, mapeo, generación de blancos de exploración y perforación en el proyecto Coliguay de oro en la quinta región, la zona central de Chile. Se buscaron nuevas oportunidades mineras en el cordón de Maricunga de oro y cobre y en el valle central de Copiapó. Desde diciembre de 2007 a julio del 2009 fue jefe de generación de proyectos en Argentina. Esta posición requirió la generación y ejecución de programas de prospección sobre depósitos epitermales de baja sulfuración, de plata y oro, principalmente en Santa Cruz y Chubut. La experiencia docente e investigación desde octubre del 2014 al presente en la Universidad Nacional de Río Negro, profesor adjunto con dedicación simple en metalogénesis y geología de yacimientos, concursado en 2019 y en dictado de cursos de grado en el posgrado de la Universidad Nacional de Río Negro. Exploración y evaluación de yacimientos minerales, mapeo y muestreo de depósitos minerales. Desde septiembre del 2001 a agosto del 2004 en la Universidad Federal do Pará, Brasil, como investigador invitado y docente. Investigadora en depósitos de oro en Serra de Inayá, Carajás, Brasil, y características geológicas e isotópicas del Arqueano, patrocinada por el gobierno de Brasil. Depósitos estudiados por Machadinho de oro, Garrapata de oro, Garrapato, Forquila de oro y Cristalino de cobre, oro, hierro. Dictado de curso Alteración hidrotermal y mineralizaciones asociadas, Centro de Geociencias en Belém, Brasil, de duración 30 horas. En el 1995 a 97, en la Universidad Nacional de La Plata, investigación de depósitos epitermales de baja sulfuración, mapeo y descripción de muestras petrocalcográficas, análisis de difracción de rayos X, macizo del Deseado de Santa Cruz, publicación de 30 artículos y resúmenes de revistas. Bueno, con esto nos muestra en un breve resumen la gran experiencia que tiene Pablo y para nosotros es un gusto y un orgullo que estés brindando esta exposición. Gracias, Pablo. Adelante vos, yo dejo de compartir. Bueno, muchas gracias. Más que nada también denota la edad, ¿no? Más que nada. Pero bueno, un poco querías comentarles la elección de por qué este tema, que si bien puede ser bastante habitual y común para los geólogos que hacemos exploración, pero bueno, me parecía que podía ser interesante contarles
poco el día a día, cómo se proyecta una campaña de exploración, cómo se busca, qué herramientas utilizamos para hacer estos estudios y los resultados que pueden surgir. No sé si se escucha bien, se ve bien la presentación. Sí, perfectamente. Sí, perfecto. Adelante, Pablo. Aparece un cartelito acá abajo, pero bueno, no sé cómo sale. Entonces, voy a mostrar. Entonces, voy a dar un pantallazo general de cómo es la actividad de la exploración, pero también algunos ejemplos como para entender cuáles son los productos de esta exploración y algunos resultados. Entonces, empecemos con algunas preguntas. ¿Por qué decidimos explorar determinada región? ¿Qué tipo de metales buscamos en esas regiones? ¿Existe un perfil de explorador? ¿Cómo tiene que ser el geólogo? Si hay una receta, un perfil propiamente dicho, y cómo trabaja el geólogo en terreno y también en gabinete. Entonces, vamos a tratar de ir resolviendo estas preguntas, o las preguntas que se vayan a ir haciendo. Voy a tratar de ir pasando rápido, así dejamos tiempo también y espacio para preguntas. Entonces, llegamos a una determinada zona, representado con esa foto. Me pareció que llegar nos destinan a un lugar para que exploremos y encontremos un depósito mineral. Puede haber algún indicio, a ver, esperen un minuto. Puede haber un indicio, como puede ser alguna evidencia de mineralización, algunas leyes de oro que encontraron en alguna muestra, pero el resto puede ser una zona cubierta, una zona geológicamente que no conocemos. Entonces, como que, ¿qué hacemos ante esa disyuntiva? Entonces, podemos dividir en aspectos mega, gran escala, como son los ambientes geotectónicos o las provincias metalogenéticas. Vamos a ver algunos ejemplos que muy bien lo representó y presentó Leandro Echavarría en un momento, hablando de a nivel continental, más que regional. Aspecto meso y macroscópicos, que puede ser el trabajo propiamente dicho de un geólogo, como es el realizar mapas, estudiar la geología natural, hacer diferentes estudios de campo. Aspectos microscópicos, puede ser el estudio de la mineralogía, de la alteración a nivel microscópico. Vamos a ver qué es la paragénesis, y los aspectos extensivos e intensivos, que se refieren a herramientas que usamos normalmente y que no están tan fácilmente disponibles, como por ejemplo enviar muestras a un laboratorio o que le estudien en una universidad para hacer dataciones, averiguar la edad, hacer estudios de inclusiones fluidas, que vamos a ver algunos ejemplos. Y obviamente que no existe una receta para abordar esa exploración, sino que esa receta se va a ir construyendo o se hace a partir de la experiencia del geólogo, de la experiencia que han tenido en otros proyectos en la zona. Entonces, lleva una lógica y un sentido común en esa investigación. Obviamente que
vamos a tratar de tener los mejores resultados en el tiempo más rápido y al menor costo. Ese es un poco, tal vez, la receta fundamental para explorar un depósito mineral. Entonces, rápidamente, esos aspectos mega se referían, por ejemplo, a nivel de la corteza terrestre. ¿Se acuerdan que esta lámina la presentó Leandro con dónde están distribuidos los grandes yacimientos, o por qué una provincia metalogenética rica en cobre, otras en oro, otras en hierro, en uranio? Entonces, todo tiene una explicación que se va construyendo a través de sucesivas exploraciones que han llevado el hombre a través de su historia, pero también con nuevos estudios, con estudios directos e indirectos que llevan al conocimiento de esa zona. ¿Por qué decidimos explorar determinada región? Entonces, me parecía oportuno mostrar esta distribución de los grandes yacimientos de oro y plata en el mundo relacionados a eventos magmáticos e hidrotermales. Vamos a hablar rápidamente de qué se tratan estos eventos magmáticos e hidrotermales. Pero es importante tener en cuenta este tipo de yacimientos que se da principalmente en la región circunpacífica, en el oeste de América, pero también alrededor de Asia y Oceanía, donde se desarrollan depósitos del tipo magmáticos hidrotermales, entre ellos los pórfidos y depósitos epitermales. Y acá están distribuidos de acuerdo a la proporción de metales que tiene, como por ejemplo, si son más ricos en plata, plata-oro, plomo-zinc-plata, etc. Esos depósitos magmáticos hidrotermales se relacionan a cuerpos intrusivos, magma, que se alojan en la corteza terrestre. Algunos apófisis llegan hacia lugares más superficiales, pero estos niveles superficiales pueden ser hasta 3 kilómetros de profundidad, donde se desarrollan depósitos hipopórfidos. Entonces, esos depósitos tipo pórfidos pueden dar lugar a depósitos de cobre, oro, plata, molibdeno, relacionados. Y existen otros tipos de depósitos más superficiales o más cerca de la superficie, como son los epitermales, como este que está señalado en esta parte de la figura. Hay otro que se llama skarn, bueno, hay una gama de minerales que van a tener diferentes orígenes, pero están relacionados a cuerpos de roca fundida que se instalan en la corteza y agua hidrotermal que se va calentando, agua que viene por la infiltración desde zonas superficiales, como así también de fluidos que salen del cuerpo magmático. A su vez, esto genera una fuente de calor y busca conductos para poder circular y generalmente buscando finalmente una trampa para depositar estos elementos. Este gráfico muestra los descubrimientos que hubo entre el 2000 y 2010 en rojo. Entonces, en esta proporción podrán ver de 0 a casi 4000, que son millones de onzas de plata. Como verán, el Cerro Rico de Potosí, en Bolivia, que tuvo una producción principalmente desde la llegada de los españoles, es uno de los grandes yacimientos en el mundo
que ha tenido una concentración enorme y es prácticamente el doble del segundo yacimiento que están en México. Entonces los grandes yacimientos están ubicados en determinadas fajas, como por ejemplo los ricos en plata están en México, en Bolivia, y también la Argentina tiene su lugar. Por ejemplo, acá se posiciona lo que es el proyecto Navidad en Chubut, donde hoy en día se conocen cerca de 700 millones de onzas, y es considerado uno de los grandes yacimientos a nivel mundial. Entonces, bueno, un poco para ejemplificar los diferentes tipos de yacimiento, Navidad es rico en plata, plomo y zinc, no tiene nada de oro, a diferencia de otros yacimientos que tienen una mezcla de minerales de plata y oro. Entonces, las empresas o las compañías generalmente son compañías públicas donde los inversores ponen dinero para que las compañías exploren. Existen compañías que son junior y solamente hacen exploración, hay otras que producen y generan un flujo de caja, y parte de ese flujo de caja va destinado como una inversión a la exploración. Entonces, en este diseño, esta caricatura muestra cómo los directivos de una empresa le están pidiendo que encuentren un world class, que es un yacimiento de escala mundial, a los geólogos, y les dicen, bueno, que tenga entre 1 o mayores a 2 millones de onzas de oro equivalente. Pasado cierto tiempo, los geólogos se fueron a explorar, tuvieron éxitos, descubrieron lo que le pedían, seguramente hay una recompensa, y bueno, el cuento es que esto nunca se termina y le están pidiendo que encuentren otro nuevo yacimiento. Atrás se ve cómo entró en producción el yacimiento que descubrieron. Otro de los elementos estrellas de los depósitos magmáticos hidrotermales, o no solo ellos, sino que es los depósitos de oro. Los depósitos de oro es interesante cómo en 1975 más del 50% de la producción mundial venían de grandes depósitos tipo placeres en terrenos precámbricos, principalmente en Sudáfrica, donde este yacimiento, por un lado, a medida que fue pasando el tiempo y fue produciendo, sus reservas fueron cayendo, pero también se fue profundizando y era más difícil de encontrar. Pero era el que producía en el mundo más del 50% del oro que salía de las minas en ese momento. A medida que fue pasando el tiempo, se descubre, por ejemplo, el origen de los depósitos epitermales, esto que les mencionaba relacionados a eventos magmáticos hidrotermales, y juntamente con el decrecimiento de la producción de estos grandes placeres, fue creciendo estos yacimientos. Hoy en día, y esto lo marco porque a nivel mundial los depósitos minerales representan cerca del 6% de los recursos de oro en el mundo. Una partecita muy chiquita está en nuestro país. Lo mismo, el 16% son de recursos de plata en el mundo. Y estos son los diferentes tipos de yacimiento, el tamaño y el contenido de onzas en millones de onzas de oro. Un poco para tener
dimensión de dónde salen estos metales. Cuando vimos la presentación del minado y la producción de los yacimientos, hablamos también un poco del cobre, pero en este caso oro y plata tiene una gran trascendencia la cordillera de los Andes y ambientes asociados. Entonces, ¿qué hace el geólogo? El geólogo, a veces le digo a los alumnos que geología de yacimientos, o la carrera de hacer exploración, es una de las más fascinantes dentro de lo que es geología, porque no te olvidas nunca, o uno trata de no olvidarse, de aquellas materias que viste en segundo año, en tercer año de la carrera, donde tenés las geologías básicas como petrografía, que estudian las rocas, los minerales, que estudian la geología estructural. Hay diferentes herramientas que necesitas en la exploración que normalmente tienen que estar leyendo o sacando libros que pensás que nunca más lo vas a ver en tu vida profesional. Pero bueno, es así que tenés que estar siempre atento al avance de la tecnología. Vamos a ver un poco de los métodos científicos, la utilización del sensoriamiento remoto, de la geoquímica, geofísica. Obviamente cómo se utilizan diferentes software para procesar todo ese volumen de información que es gigantesco, a tal punto que en las últimas décadas la información se fue haciendo pública, las empresas necesitan compartir esta información públicamente y entonces terminás obteniendo información de diferentes tipos de yacimientos en diferentes partes del mundo, donde es increíble. Entonces, una de las cosas principales que vamos a ver es el mapeo geológico. ¿Qué se necesita y por qué es tan importante hacer un mapa geológico? Algo que se viene haciendo hace más de 100 años, donde uno vuelca en un papel o en un software, como quieran, pero vuelcan la geología, que es lo que están viendo, representando estructuras o fallas, pliegues, distintos tipos de geología. Todo eso es indispensable en un proyecto de exploración, conocer la geología a través de mapas y secciones, que son los cortes que se hacen en los mapas. Y partimos desde el conocimiento y cómo fue evolucionando en los últimos prácticamente 30, 40 años de la geología del país. ¿Se acuerdan que les había comentado que con el descubrimiento de los depósitos epitermales, en 1950, 60, también hay modelos de origen de los depósitos tipo pórfidos? Entonces, ese conocimiento fue aumentando, se fue aplicando y se fueron descubriendo yacimientos en el país. Y puse este mapa de Malvicini Caminos como para mostrar que por ejemplo, en el macizo del Deseado hay un depósito de cobre que no tengo la cita, pero debe ser en la zona de La Leona, cerca de Tres Cerros, donde es una antigua manifestación de cobre en ese lugar. Y de oro y plata, que hacía poco que se había descubierto el yacimiento de Cerro Vanguardia.
En 1990, entonces se descubre el yacimiento Cerro Vanguardia. Es uno de los yacimientos betiforme de gran escala, de clase mundial, donde, apoyado o conjuntamente con leyes favorables para la exploración que se dictaron en Argentina, hubo un boom de empresas, sobre todo empresas junior y también mayor, que empezaron a explorar en todo el país, pero bueno, en poco tiempo se empezaron a descubrir yacimientos de distintos tamaños, depósitos minerales. Algunos empezaron a tener una producción más tarde, como fue, por ejemplo, Manantial Espejo, San José, Mina Marta, y hay otros proyectos que fueron evolucionando, un poco más lentos, pero están hoy en producción, como es Cerro Moro, por acá uno que se llama Don Nicolás, y el otro gran yacimiento que se descubre en el macizo El Deseado es Cerro Negro, que estaría por acá en realidad. Entonces, creo que no me estoy olvidando. Y después hay varios proyectos avanzados en el macizo, donde a medida que se van descubriendo nuevos depósitos, eso incentiva a que las empresas vayan a buscar otro gran yacimiento. Entonces, el detonante para que el macizo El Deseado pase del anonimato total, porque había apenas unas manifestaciones de cobre, y en unos 25, 30 años es una provincia metalogenética, que significa que es una provincia geológica con un metalotecto de oro y plata que lo caracteriza como uno de los grandes provincias mineras del país, y obviamente que está en la mira de otras empresas que buscan oportunidades en explorar. Entonces, quería destacar cómo puede ir evolucionando una provincia geológica a una región minera. Y si ustedes ven un mapa de este tipo, que está bien porque está exagerado, tal vez, la ubicación, y pareciera que hay un yacimiento al lado del otro, en realidad lo que pasa es que estos metales como el oro, la plata, son elementos extraños en la corteza terrestre, y que estén esos yacimientos o esos lugares en una provincia geológica de este tipo es una anormalidad, o sea, es una anomalía muy grande, donde puntualmente encontramos, como si fuera una aguja en un pajar, estos yacimientos. Entonces, ustedes recorren cientos de kilómetros y se van a encontrar con lugares cubiertos, rocas sin alteración, rocas más jóvenes que los propios yacimientos que están cubriendo. Entonces, no es que se van a chocar estos yacimientos y es fácil encontrarlos y está ahí por todos lados. No, realmente es algo extraño en la corteza que se da puntualmente en un lugar, y vamos a ver las dimensiones que tiene. Otro de las regiones que quería destacar dentro de lo que es Patagonia y dentro de lo que es el macizo El Deseado, hay una cuenca que se llama Cañadón Asfalto en este lugar, donde se ha descubierto
el proyecto Navidad. Es un proyecto donde no tiene todavía, primero que las leyes no permiten que haya minería en esa provincia, pero también está muy poco explorado. Un dato, este único yacimiento, si sumamos la cantidad de plata, solamente plata, que tiene todos los yacimientos que están descubiertos en el macizo del Deseado, no llegan a superar la plata que tiene el proyecto Navidad. Entonces, y vamos a ver dónde está ubicado, qué concentración tiene y qué tamaño tiene este yacimiento. Así rápidamente, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba, esto es un poco aproximándose a la realidad del tamaño de los yacimientos en relación con la provincia del Macizo del Deseado. Las líneas rojas marcan el campo de vetas, en este caso, como el Cerro Vanguardia, Cerro Negro, que son los yacimientos más grandes, pero que en realidad esos yacimientos, como está representado acá Cerro Vanguardia, estos son 10 kilómetros, la mineralización económica está concentrada en una parte, y en este caso en los primeros 200 metros de profundidad desde la superficie. Entonces, en el caso Cerro Vanguardia, la parte mineralizada está en estas vetas en este sector. El resto son vetas, campos de vetas donde circuló fluido, hubo hidrotermalismo, hubo rellenos de veta, pero son estéril o no económicas. Hay otros yacimientos, como por ejemplo los llamados de alta sulfuración, donde esta es la escala, 1 kilómetro. Este es Yanacocha, en Perú, que es uno de los grandes yacimientos de oro de alta sulfuración en el mundo, que tiene una gran superficie, son varios cuerpos mineralizados. Generalmente los niveles rojos de mayor silicificación es donde se encuentra la zona mineralizada, pero miren el Indio, tenía cerca de 8 millones de onzas, esto queda en la alta cordillera de Chile, cerca de la frontera con Argentina, donde las vetas tenían muy alta ley, tienen una concentración muy alta y llegaba a tener casi 8 millones de onzas de oro. Muy parecido a lo que es Cerro Negro hoy en día en la cantidad de onzas. Para que tengan una idea, y el tamaño no llegaban a tener hasta 1 kilómetro o menos de 1 kilómetro de extensión por 200, 300 metros. Entonces, ¿qué significa el resto del depósito mineral? Bueno, hay que imaginarse que en ese sector circuló fluido hidrotermal que alteró las rocas, vamos a hablar muy rápidamente sobre la alteración, y que en determinado lugar, en determinados lugares, como por ejemplo estos lugares rojos, se produce la precipitación de oro. Ahí está la trampa. Entonces, esta es una fotografía del proyecto Navidad, donde está repartido por los distintos sectores mineralizados, que son estas lomadas, y la cantidad de toneladas de plata que tiene y de plomo en los diferentes targets, y ahí, bueno, la equivalencia, ¿no? De 1 tonelada es igual a cerca de 32.000 onzas de plata. Eso visto en un mapa está representado así. Los diferentes lugares mineralizados y cerca de 750 millones de onzas de plata de recursos. Y en este diagrama se muestra la cantidad la concentración de plata
que tiene. Entonces los colores magenta son los lugares más ricos, en rojo le sigue, y así sucesivamente hasta lugares más diluidos. Entonces, ¿cómo evoluciona un proyecto de exploración a mina? A un yacimiento, a una mina. Entonces hay diferentes etapas donde hay que generar un proyecto, hay que hacer una prospección regional, pasamos a una exploración avanzada, bueno, una exploración o prospección avanzada, después pasa a una evaluación y factibilidad, que eso lo vimos la vez pasada, como qué factores necesita para que eso sea mina, el desarrollo y construcción de la mina, la producción y finalmente el cierre de la mina. Entonces, ¿cómo trabaja el geólogo en terreno? ¿Cuáles son las etapas para explorar un depósito mineral? Las diferentes actividades en la prospección regional y exploración de detalle, las herramientas que necesita para optimizar la obtención, análisis y aplicación de los datos colectados en campo, el desarrollo de mapas y secciones, lo que les comenté anteriormente, que es la base de cualquier proyecto de exploración. Y esto es sumamente importante, es procesar la información de terreno o de laboratorio en tiempo y forma, para poder tomar rápidas decisiones y minimizar los riesgos que existen en la exploración. Entonces, es importante que el dato que obtuvimos sea de calidad, lo podamos procesar correctamente y rápido, como para tomar esas decisiones lo antes posible. Y bueno, y todos los controles de calidad que conlleva a la exploración de un depósito mineral. Entonces, les parecerá un poco cómico de decir cuál es el equipo del geólogo en terreno, pero esto puede salvar vidas, puede preservar el buen humor dentro del campamento, porque si vas a la cordillera y te olvidás de repente la brújula, ¿cómo haces para medir una estructura? Entonces tenés que hacer como un chequeo de todo lo que necesitas. Por ejemplo, llevar la camioneta más de un auxilio porque llegás a pinchar en el medio de la nada donde no hay gomería cerca o lo que sea. Todo es fundamental. Con la comida ni hablar, ahora hay muchas más facilidades. Hace años atrás, de repente ibas al terreno, tenía que estar 20 días y era 20 días comiendo queso salamín en sándwich o cosas que no sean perecederas o alguna lata. Entonces, el equipo que vas a llevar al campo, al terreno, como protector solar, etcétera, tener un buen botiquín, medios de comunicación, siempre por seguridad, tener un teléfono satelital. Hay algunos proyectos que hoy en día tenés señales de celular, sobre todo trabajando en Chile, estaba en el medio del desierto y con señal de celular. Entonces, tener un buen diseño y un buen equipo de campo es indispensable. Eso implica que no siempre lo caro es mejor. Tener algo improductivo en la montaña no te sirve, entonces necesitas, por ejemplo, un vehículo doble tracción, en buenas condiciones, que te lleve al destino. Dependiendo de la región o dependiendo de dónde estás explorando, andar a caballo puede ser una solución. Muchas de las exploraciones que se hacen en cordillera se hacen en helicóptero. Hay
geólogos que trabajan en altura, sobre todo en San Juan, que son especie de se llama de escaladores, porque van haciendo punta en esos proyectos donde nadie conoce y de muy difícil acceso. Entonces, una vez que hay un descubrimiento, se hacen caminos, se llegan hasta ese lugar, pero el que hace exploración regional o generación de proyecto tiene que aventurarse a estos lugares caminando, a caballo, o inclusive en regiones como el Amazonas, se hace geología a través de los ríos, y sobre todo en la época que llueve menos, donde el nivel del río está bajo y aparecen los pocos afloramientos. Cuando digo afloramiento es roca, que es la que te interesa, que está en superficie, no tiene cobertura ni de vegetación o de suelos o de otras rocas más jóvenes. Bueno, otra de las cosas del equipo de campo son las brújulas. Hay varios tipos de brújulas. Tienen correcciones, bueno, hay ciertos cuidados que hay que tener. La lupa, para describir minerales a través de la lupa. Piquetas, cuento una anécdota. Empezamos a explorar un proyecto en Santa Cruz hace 2 meses atrás. Hice una compra y estaba apurado buscando las cosas que había que comprar, y entre ellos mandé a comprar 2 piquetas y vi por las onzas, me parecía que eran las correctas, pero son unas piquetas que son casi la mitad de esta de acá, de la número 2, que usan los paleontólogos. Bueno, ahí recibí cargadas y además que no nos sirve. Pero bueno, tienen que tener un buen golpe, ser cómodas. Generalmente esta es una óptima piqueta o martillo de campo para poder golpear y partir la muestra. Entonces, ¿cuáles son las etapas en la programación y mapeo geológico? Es la recopilación y procesamiento de la información, mapeo geológico minero, trabajos de muestreo geoquímico, de geofísica, la integración y análisis para poder armar un plan de perforación, y una vez que tenés todas estas capas ya más o menos listas, procesadas, y estás conforme con la información que tenés como para poder perforar, o es el tiempo y los recursos que conseguiste para ese proyecto para poder perforar, avanzás en el proyecto de perforación, que es donde se termina de definir si tuviste éxito o no en los targets que estás, o en los distintos lugares que seleccionaste para poder perforar. Entonces, dentro de lo que es el corazón de la exploración, que es el mapeo geológico, traté de dividir en diferentes etapas, pero en realidad prácticamente todo se hace simultáneamente. Podés hacer, si tu proyecto es grande, puedes hacer un mapa distrital, un mapa que te abarque todo eso, una escala acorde a esa región que tenés que cubrir. Por lo tanto, está muy bueno tener ese conocimiento regional, y generalmente son especialistas. Lo tiene que mapear ese lugar una persona que tenga experiencia, y probablemente acompañado por un geólogo del proyecto, un geólogo principalmente junior que se esté formando, que pueda ir conociendo cómo es ese tema de los mapeos distritales. Bueno, tenés que conocer, dependiendo del yacimiento que estás buscando, si la parte estructural es esencial o tiene parte importante en la formación del depósito.
vamos a hablar un poquito de la alteración hidrotermal, de qué se trata, y integrar diferentes tipos de informaciones o estudios adicionales como geofísica y geoquímica que les mencioné anteriormente. Entonces, seguramente a los jóvenes, a los estudiantes, ahora les decís qué es un teodolito, seguramente lo ven como una pieza de museo, pero bueno, es una de las herramientas donde se derivó los aparatos más sofisticados, pero que se usaron para hacer levantamientos topográficos en el pasado, como las planchetas. Hoy en día se usan aparatos con muchísima precisión y levantamiento con miras láser, donde tienen un error de centímetros, como así también GPS diferencial, que también tiene errores de centímetros, o la utilización de dron o levantamientos aéreos donde te dan una cobertura topográfica de excelencia. En uno de los lugares donde trabajé, que era en Chile Chico, en el sur de Chile, acá está Chile Chico, la frontera de Argentina pasa por acá aproximadamente, Los Antiguos está aquí, toda esta pampa que se ve en el fondo es Argentina, en esta dirección estaría Perito Moreno, este es el lago Buenos Aires, del lado chileno se llama General Carreras, y en este sector, que se llama la mina Cerro Bayo, tenía dos ocurrencias o dos lugares donde era mina. Uno se llamaba Cerro Bayo, que estaba, a ver si no me equivoco, creo que por esta pampa. Esta es la Laguna Verde, que vamos a ver unos mapas, y podrán observar como diferentes escalones. Este era un escalón inferior, después por acá venía una gran falla regional y separaba un escalón intermedio y finalmente un escalón más alto en este sentido. ¿Cómo se ve en un DEM, que es de topografía, coloreando zonas más altas? Podés observar, estos son los sectores más altos y estos son los bloques que les mencioné. Acá estaba la Laguna Verde, este es el bloque inferior, el que es de color verdecito o amarillento era el bloque intermedio, y este es el bloque alto. Y era importante porque cada bloque estaba separado o estaban aflorando o había evidencias como de diferentes niveles de erosión de los depósitos minerales. Y obviamente que en el bloque inferior intermedio era donde se localizaba la zona que se había minado. Este es un ejemplo de la topografía y de los niveles de contacto entre dos unidades geológicas, y las vetas estaban limitadas por diferentes bloques. Teníamos como un bloque inferior que coincidía con la laguna, que tenía una explicación, o tiene una explicación geológica de la formación de esta laguna. Entonces coincidía con una zona deprimida, y eso, con estudios topográficos, ya tenés como una aproximación o una ayuda adicional de la exploración de estos tipos de depósitos minerales. Es interesante saber que los países, sobre todo a nivel Estado, generan mapas geológicos regionales, generalmente organizados por el Servicio Geológico. En el caso de Argentina, el CEGEMAR es el instituto donde centraliza todos estos mapas regionales, donde el país tiene diferentes tipos de cobertura de acuerdo a la región o la zona. Y es una forma
de brindar conocimiento y como la base fundamental para que las empresas tengan esta base para poder comenzar una exploración. Obviamente que el detalle muy, muy vago y necesitas hacer esos mapeos primero distritales y después de detalle una vez que descubras mineral. Pero esta base geológica generalmente te lo brinda estos organismos de los países que les interesa explotar, por ejemplo, determinados recursos. En este caso se muestra un mapa y una sección geológica, dos secciones geológicas, que son cortes de ese mapa, que es la representación en 2 dimensiones de la geología de esa zona. Y en este caso te estás viendo la tercera dimensión, que es la profundidad. Hace poco vi una presentación de Víctor Ramos, que es un geólogo, posiblemente el geólogo más destacado de Argentina, donde muestra la historia de la geología de la provincia de Chubut y cómo fue evolucionando, y esto lo quiero destacar, que una actividad como el petróleo, que fue el descubrimiento en Comodoro Rivadavia, que todos conocen a principios del 1900, eso generó la atracción y vinieron varios geólogos, principalmente geólogos alemanes, que empezaron a hacer levantamiento geológico de una región completamente desconocida. Estuvieron como prácticamente unos 30, 40 años desarrollando este tipo de levantamiento geológico. Después, con la creación, eso principalmente eran geólogos alemanes, muchos vinieron lo que era Astra en ese momento. Con la generación de YPF se generó una escuela de geología muy fuerte, donde empezaron a hacer levantamientos no solo en la zona de Comodoro, sino internándose en el interior de la Patagonia. También hubo planes de levantamiento geológico y de exploración en la zona cordillerana, planes financiados inclusive por otros países como Japón en ese momento, y después se creó lo que fue el CEGEMAR con la formación de distintas hojas geológicas, y eso enriqueció enormemente el conocimiento geológico del país, y en este caso, bueno, de esta parte de la Patagonia, con el descubrimiento de varias manifestaciones de depósitos minerales en esas regiones donde el servicio geológico fue avanzando. Y de hecho, el descubrimiento de vanguardia era un relevamiento de estos mapas geológicos del CEGEMAR, y con la instalación ya posteriormente de las universidades, de la universidad, en este caso de Comodoro Rivadavia, y finalmente la llegada de científicos o del CONICET, fueron investigando, haciendo investigación de distintos tipos en la región patagónica. Pero, de nuevo, el gran precursor o el gran sistema que desencadenó el conocimiento geológico de la Patagonia, principalmente en las cuencas petroleras, fue esta actividad que se desarrolló extensivamente con el conocimiento estratigráfico, con paleontólogos, petrólogos que vinieron de distintas partes del mundo. Se enriqueció nuestro país en ese conocimiento, se publicaron muchos trabajos, y no es menos el aporte que está haciendo la minería en nuestro país. Si ustedes van a la región del Macizo del Deseado en Santa Cruz, hoy podrán encontrar arriba de 15 o 20
tesis doctorales relacionados a depósitos minerales. En Chubut, en la zona, por ejemplo, de Navidad, me empezaron a surgir algunas tesis también relacionadas a este tipo de depósito, pero son menos. ¿Por qué? Porque no hay menos actividad, menos apertura a la investigación, y se da sobre todo, conociendo otros países, se da una simbiosis muy interesante, muy enriquecedora entre empresas y universidades. Que si tenemos tiempo podemos charlar, pero el aporte que las universidades, o por lo menos los centros de investigación con distintas técnicas en el estudio de los depósitos, es fundamental, pero también el aporte que hacen las empresas para que esos estudios se hagan también es fundamental. Entonces, algo que quería destacar en esta charla, ese intercambio que se da entre este tipo en la exploración de un depósito mineral. Bien, no sé cómo venimos de tiempo, pero creo que un poco lento. Es interesante cuando uno estudia un proyecto, han pasado, sobre todo en lugares que se han minado, han pasado varios geólogos, en distintas etapas se han hecho diferentes mapas, inclusive de la misma zona y la misma escala, y se han encontrado diferentes unidades, y el secreto está en actualizar esa información, que haya una versión final y tratar de unificar criterios. ¿Se entiende? Esta es la misma zona, pero con estudios diferentes de la geología de ese sector. Bueno, esto quería mostrar que durante mi tesis hice una recopilación de la geología de esta parte de la Patagonia, de la cordillera patagónica. Acá está el lago La Plata, el lago Fontana. Esto es el batolito patagónico, pero lo quería mostrar porque un mapa geológico de Chile a esa escala y de las provincias geológicas del lado de Argentina. Y increíblemente la geología cambiaba con la frontera, y eso es, obviamente no había una unificación del mapa, y bueno, fue un trabajo que me tomé, pero tuvo su fruto porque visualicé cómo era la geología integrada de esa cordillera patagónica con las diferentes manifestaciones minerales que existían en la región subcordillerana. Hoy en día los mapeos, mucha de la información se está colocando hasta en un teléfono con una aplicación muy bajo costo, donde podés subir mapas, figuras, tomar datos del terreno. Entonces es algo que está avanzando muy rápidamente, y bueno, es lo que se viene, o lo que ya está en realidad. Entonces, comprender los procesos de formación de un depósito mineral se aporta información valiosa para la definición de los targets de exploración. La importancia de lo que es el mapeo y el muestreo para obtener esa información, y lo que mencionaba anteriormente es optimizar ese trabajo de mapeo al menor costo posible y con la mejor calidad. Entonces, por eso es bueno tomar buenas decisiones, elegir bien qué es lo que queremos hacer, porque ir a un lugar, hacer el levantamiento geológico, no es tan caro, pero lleva mucho trabajo, esfuerzo para poder realizar. Y
y que es fundamental tener la información relevada en el terreno, cargada en una base de datos adecuada, que la podamos consultar en tiempo y forma para tomar esas decisiones rápidamente y minimizando los riesgos que ya de por sí nomás la exploración tiene. Bueno, un poco para destacar que los yacimientos obvios que están aflorando, las vetas, ya fueron descubiertas, entonces cada vez es más difícil encontrar y más caro explorar depósitos minerales bajo cobertura, pero también es importante que la tecnología va evolucionando y el acceso de información de calidad te permite tener mejores herramientas para tomar esas decisiones, perforar y poder tener éxito en la exploración. Un ejemplo, en Cerro Bayo de nuevo, las distintas manifestaciones, zonas con bastantes vetas, alteraciones en el sur del lago General Carrera. Esta es una forma muy resumida de las unidades geológicas que afloran, que están en superficie, y ponerle los límites o contactos de bloques que se pudieron subir o bajar y qué relación tienen con la mineralización. Generalmente los motores, en este caso, están relacionados a cuerpos intrusivos. ¿Se acuerdan del magma que estaba en profundidad? Bueno, estos cuerpos intrusivos pueden ser los motores, y para eso uno tiene que estudiar la cuarta dimensión, que es el tiempo. Tratar de describir los diferentes eventos de cómo van ocurriendo para quedar restringidos al momento de formarse el depósito mineral. Entonces ahí se muestran las unidades geológicas que fueron datadas, anteriormente, bueno, los cuerpos intrusivos, y estos eran los minerales hidrotermales, la edad que tenían, que eran un poco más jóvenes que esos cuerpos intrusivos que mencioné anteriormente. Y finalmente, los sectores que habían sido minados, que tenían interés para ser minados. Este es un mapa de mayor detalle de la zona de Laguna Verde, y esta es una reconstrucción, una sección de cómo fueron los diferentes eventos. Entonces uno puede empezar a decir que se formó primero esta unidad, después esta otra, se fracturó, se metieron cuerpos intrusivos, y finalmente la mineralización. Por último, hubo un levantamiento y erosión de esas distintas unidades, quedando las vetas que probablemente se formaron a 300, 400 metros de profundidad, estaban casi en superficie. Y ahí un poco esa reconstrucción que les comenté. Entonces, existen controles estructurales. Esos controles estructurales pueden ser regionales, a modo interpretativo, o mapas regionales donde tienen evidencias de que existen esas fallas, que son las que mueven grandes bloques y pueden ser importantes en la evolución del depósito mineral, como vimos al principio a nivel cortical, esas grandes fallas, pero también están las que levantamos en terreno con la brújula, midiendo, detectando. Generalmente las vetas han sido fallas que han sido rellenas o zonas de fractura. Y quería mostrarle un caso en Santa Cruz, en una mina que se llama San José, o Minera Santa Cruz hoy en día, donde una parte del yacimiento, el depósito mineral, está aflorando. Son estas estructuras de acá, que fue la que atrajo a los primeros exploradores para ver si tenían mineralización.
hicieron muestras, tomaron muestras en superficie, perforaron y no tenía valores económicos. Pero, como verán acá, hay una que se llama huevos verdes o frea, que está por debajo de estos basaltos, estas coberturas de basalto que tienen entre 50 y 60 metros de espesor, y esos basaltos se formaron posterior a las vetas, son más jóvenes, y están cubriendo, hacen como una especie de pantalla, y realmente es una pantalla y muy difícil de explorar qué pasa por debajo. Entonces, ¿cómo fue el descubrimiento? Bueno, había una pequeña ventana en la zona de huevos verdes, muy cerca del campamento, donde había un pequeño afloramiento con vetas de cuarzo. De alta ley, tenía cerca de 10 gramos de oro por tonelada, y a partir de ahí perforaron, descubrieron que había mineral, y de ahí dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para perforar o para descubrir el resto de las vetas, si es que existen, debajo de 50 metros de basalto modernos, o terciarios, pero más modernos que la mineralización? Y ahí fue el desafío, donde en octubre del 2009 se descubre la veta, o antes la veta huevos verdes, después Frea, que es otra veta que estaba acá, y fíjense cómo fue evolucionando en el 2010 el descubrimiento de otras vetas. 2011 vieron que existían como conectores a través de las perforaciones y el estudio de geofísica, una geofísica en particular donde fueron descubriendo algunas anomalías que existían por debajo de los basaltos, y perforaron esas anomalías y se encontraron con estas vetas. En el 2012, entonces, un yacimiento que hoy en día tiene o tuvo cerca de 2,5 millones de onzas de oro. Es un yacimiento interesante, de alta ley, que se descubrió en una región complicada y cubierta. Bueno, y este es un detalle de las distintas vetas. Originalmente, entre huevos norte y huevos sur, se descubrió un pequeño afloramiento acá, y ese pequeño afloramiento permitió el descubrimiento de la extensión de la veta. En el macizo del Deseado, la gran mayoría tienen esta orientación noroeste-sureste, entonces la fueron siguiendo. Después descubrieron la veta Frea, que es esta de acá, y finalmente fueron reconstruyendo el resto del campamento, del depósito mineral. Bien, quería detenerme unos minutos acerca de la alteración hidrotermal, como para mostrar que es una de las herramientas que usamos habitualmente para vectorizar o para buscar un yacimiento donde hay depósitos minerales. Entonces, es el proceso que lleva a la destrucción o el reemplazo de un mineral original por la presencia de fluidos o vapor de agua caliente, que va transformando y alterando el mineral original en minerales secundarios. Generalmente pueden ser arcillas. Entonces, ¿cómo vemos eso? Imagínense, la roca original es un granito, o es una roca que se muestra en el extremo donde está el puntero. Estos son los feldespatos potásicos que normalmente ven en las piedras de enfrente de una casa. Son generalmente rosados. Estos feldespatos, visto al microscopio, es así. Cuando tiene un proceso de alteración, se va transformando en estos nuevos minerales. ¿Y cómo ocurre? Bueno, rápidamente, a medida que tenemos un fluido que va evolucionando, un fluido muy ácido, por la presencia de protones en ese fluido, tenemos una destrucción, sobre todo con la separación de los minerales originales de sodio, calcio, potasio y aluminio,
que salen del mineral y van hacia el fluido. Y a medida que el fluido se va enriqueciendo en estos elementos, va consumiendo sílice y los protones del fluido original. Entonces, el pH va pasando a un pH, esto es un producto de un pH muy bajo, de un pH probablemente cercano a 2, pero el fluido se va neutralizando a medida que va pasando por la roca. Entonces, hacia una roca, si el fluido o el canal original está en este sentido, va pasando de una zona de bagisílica, que se le llama, o de cuarzo residual, a una zona de caulinita, a este otro mineral, y finalmente puede llegar a la roca fresca, donde el fluido hidrotermal no interactuó. ¿Para qué sirve eso? Bueno, este es un ejemplo donde una veta que aflora acá, en realidad esto ya es parte de un rajo en explotación, acá está la veta y donde está la zona productiva, tiene una zonación en este sentido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve? Esta es la veta, donde en el borde está la zona silicificada, una zona argílica y una zona propilítica. Un poco como habíamos visto originalmente. Cerca de la veta puede ser esta zona más silicificada, una zona argílica avanzada en este caso, una argílica intermedia, y la roca fresca o propilítica, que es el ejemplo que están viendo acá. Entonces este es un detalle de la zona de la veta y la zonación que pueden encontrar a pocos metros. Fíjense, este es un martillo de geólogo. Acá pasa la otra alteración, a la alteración argílica, y finalmente a la zona propilítica. Hoy en día es algo muy obvio y fácil y simple, pero en el momento en que se hizo este descubrimiento, recién se estaba conociendo cómo era la zonación de un pórfido mineral. Entonces, cómo combinaron el conocimiento de la alteración hidrotermal, lo que acabamos de ver, con la geología estructural. Este es un depósito, Manuel Kalamazoo, en Arizona, en Estados Unidos, un pórfido donde una parte está acá y otra parte está acá. Entonces, haciendo una representación del modelo de la alteración hidrotermal, que es este diseño que está acá, como a modo de guía, en el pórfido, esto es un corte de la Tierra, donde podrán ver que a unos 2-3 kilómetros de profundidad, hace 68 millones de años atrás, se estaba formando el pórfido a 3 kilómetros de profundidad. En superficie había un volcán, una zona de salida de ese evento. Pasado hace 50-30 millones de años atrás, ese pórfido ya formado se profundizó, y fíjense qué les pasó, se rotó, hubo una complejidad estructural. Vamos de nuevo, guíense por esta parte, de la parte del depósito que vendría a ser como la periferia, y cómo a medida que pasan los millones de años se fue profundizando y fue rotando. Esto se fue plegando, se fue rotando entre 50 y 30 millones de años atrás, y entre 30 y 20 millones de años de antigüedad hubo una falla. Esta se dice que es una falla directa, porque este bloque se mueve moviendo esta parte en este sentido. Entonces, esta parte del pórfido mineralizado, que originalmente estaba acá, como verán en este dibujo, hace 20-30 millones de años atrás se fracturó y una parte se fue más profundo. En el presente, llegó el hombre, descubre esta parte del pórfido, empiezan a
a decir, uy, qué bueno, encontramos esta parte del pórfido, pero encontraban que esto no estaba alterado. El resto de la alteración era coherente con la formación de estos yacimientos. ¿Y qué pasó con el resto del resto del depósito? Habían descrito muy bien esta falla directa, entonces perforaron en sentido de la falla más profundo y encontraron el pórfido. A veces no es tan fácil explorar un yacimiento, hay vetas que están aflorando y otras que están por debajo de una laguna. Debajo del agua hay sedimentos, en este caso unos 40, 50 metros de sedimento, y recién esto que está aflorando está debajo del sedimento acá abajo. Entonces, ¿cómo podemos descubrir o explorar una veta que está aflorando y se mete por debajo de la laguna? Una de las formas que hicimos fue perforar desde acá para abajo y encontramos parte de la mineralización, pero también queríamos ver qué pasaba en este sector, tener más precisión para poder perforar y cómo hacíamos para perforar. Bueno, desde Interior Mina perforamos en este sentido. Pero bueno, no había muchas herramientas para tratar de descifrar cómo iban las estructuras por ahí abajo. Una de las formas, esta es la misma laguna, esta península es esta de acá, y esta parte es esta de acá. Entonces, si ven ahí, hay un pequeño botecito. Ese botecito hicimos como un levantamiento magnético. El magnetismo de las rocas sirven para saber si hay a veces alguna anomalía, por ejemplo, por la alteración hidrotermal, te puede destruir el magnetismo original de la roca y te marca la alteración, el lineamiento, o intrusivos, cuerpos que pueden ser magnéticos, te aparecen. Entonces, ahí contratamos dos lanchitas pequeñas, una iba sin motor, con el magnetómetro, y hicieron un levantamiento. Todas estas líneas rojas son las idas y venidas de las lanchitas para hacer el levantamiento magnético. Esto mismo se hace terrestre o se hace aéreo, pero bueno, probamos a ver si daba resultado. Esto es muy grosero, no está muy procesado, pero bueno, es el resultado de la magnetometría que tiene el agua de por medio, también el sedimento, pero llegaba a interpretar algunas de estas estructuras o cuerpos intrusivos que nos interesaba saber qué había bajo la laguna. Este es otro ejemplo en el norte de Chile, donde límite con Perú, donde el proyecto se llama Frontera, en Paracoya, donde es zonas arriba de 4.500, 4.800 metros, este es un volcán de 6.000 metros, donde podrán ver esto ya del lado peruano, por eso le pusimos Proyecto Frontera, donde tenían una serie de perforaciones, cada cuadradito de esos son perforaciones, y tenían delimitado un cuerpo mineralizado de cerca de 1 millón de onzas de oro. Este es el proyecto que teníamos que explorar, y bueno, además de hacer la geología, que son estas unidades que están descritas ahí, se hizo un muestreo geoquímico sistemático, por lo menos en gran parte es sistemático, con esta grilla, y verán, ustedes mismos me van a decir dónde estaba la gran anomalía. Fíjense, este es oro, los colores más cálidos son los valores más altos, esto es oro, esto es plata, esto es mercurio, y esto es antimonio. Entonces, además que habíamos hecho queríamos saber si había una continuidad de ese cuerpo del lado chileno, donde
teníamos el proyecto, después se perforó y no se encontró lo que buscábamos. Había algunas otras anomalías, pero no se perforaron. Esto fue en el 2005. Del lado peruano es la zona donde había ese depósito de oro, y hoy es una mina, ha sido explotado. Entonces, una vez que tenés toda la información, lo reunís en una base de datos, la integrás y, por último, perforás. Entonces, no voy a hablar mucho sobre las perforaciones, simplemente que hay distintos tipos de perforaciones, distintos tipos de profundidad, depende mucho del tipo de depósito que estás buscando. Algunas de las cosas que normalmente se hace si el proyecto está recién comenzando es que no tengas un lugar para hacer esa descripción de los testigos, como en este caso de acá. La idea es tenerlo acomodado y bien cuidado, y sobre todo protegerse la cintura, como en este caso. Esto es más modesto, pero se ve limpito y ordenado, que es una de las cosas que buscamos hacer, un poco mostrando las dos tecnologías, mejor dicho, logueando, describiendo las rocas y pasándolo a un software directamente, o muchas veces, sobre todo antiguamente, se hacía más en papel las descripciones. Esta es otra loguera un poco más organizada, con mejor luz, con mayor capacidad, y teníamos como una especie de pequeño laboratorio ahí adentro, porque había microscopios y distintas cosas como para analizar y estudiar los minerales que podíamos observar en los testigos de sondaje. Bueno, un poco mostrando las distintas formas de loguear. Hoy en día casi todo se hace a través de tablet, de un software. Esta es una forma esquemática de esas cajas con los testigos y cómo vas describiendo los distintos rellenos en este caso, de una beta. Bien, algo interesante que está ocurriendo en los últimos, tal vez, 20, 30 años, es que los laboratorios, los equipos se están cada vez reduciendo en tamaño, se van haciendo cada vez más sofisticados, y en terreno hay posibilidades de hacer ciertos análisis que antiguamente era exclusividad de un laboratorio. Entonces, por ejemplo, un mapeo a lupa no tiene mucho detalle. Esto es una imagen satelital donde se ven las distintas unidades, y este es un mapa básico, no porque esté mal, sino porque no tiene muchas herramientas para describir distintos tipos de alteración. Pero, por ejemplo, con algo que hoy en día ya es gratis, encontrar este tipo de imágenes llamadas Aster, te permite determinar algunos minerales hidrotermales, como es el caso de este lineamiento, donde tenía alguna presencia de minerales hidrotermales y cómo podés describirlo. Esto también es una combinación de un DEM, de topografía, con estas imágenes Aster, las zonas de alteración, y uno va a terreno a chequear esas zonas anómalas que pueden llegar a ser de interés en la exploración. Muchas de las veces son solamente zonas de alteración secas, sin presencia de metales o alguna anomalía importante. En esa época, donde surgieron estas imágenes tipo Aster, que te permite a alguna de las bandas determinar qué minerales pueden ser, surgen una tecnología, mejor dicho, herramientas y equipos más sofisticados, donde te da un nivel de detalle mayor. Entonces podés describir minerales
que en la otra forma no lo podés, es más básico. En este momento, cuando hace 20 años atrás, hacer un vuelo de hiperespectral tenía que estar hablando arriba de $700.000, $1.000.000 para cubrir. Y los equipos eran grandes, solamente tripulados en un satélite o en un avión. Y hoy en día, equipos con mejor definición, más poderosos, están en una cámara de 4 kilos que se puede montar en un dron. Obviamente, esta cámara vale cerca de $700.000 y bueno, no sé hasta qué punto lo pondría en un dron, pero te da una definición o un mapa de alteración hidrotermal con muchísima información. Inclusive podés hacer una descripción de muestras de mano con esta misma cámara. Esa es la tecnología que está avanzando y está creciendo enormemente. Sigue siendo cara, pero bueno, es una cosa que viene avanzando muy rápido. Y finalmente, voy a mencionar algunos ejemplos de algunos tipos de estudios que se hacen complementarios para poder ir entendiendo cómo se forma un depósito mineral, como estudiando las inclusiones fluidas que existen dentro de los minerales, saber la edad que tienen los minerales que se formaron a través de distintos métodos, también saber la procedencia de esos metales, de qué rocas o de qué parte de la corteza puede venir, la presencia de isótopos estables, la microgeoquímica, microscopía, etc. Y esto es solo una parte de las investigaciones de estos depósitos. Esto es parte de mi tesis en la región del lago Fontana, La Plata, donde está el batolito patagónico, estas son las edades de los granitos, y en esa zona estudié la alteración hidrotermal, esto visto al microscopio, y cómo el estudio estructural, cómo se forman estas arcillas y qué composición tiene, te permite entender la formación de estos minerales y a qué condiciones, qué temperatura, cuál era el pH, etc. A modo de ejemplo, acá se muestra con redondelitos blancos, fíjense el tamaño, 200 micrones, esto es al microscopio. Entonces vos entrás a una microsonda electrónica, analizás puntualmente en estos sectores y te da la química de esa parte del mineral. Lo mismo para esta otra, donde tenían diferentes composiciones las cloritas, por eso clorita es una arcilla que se forma de distintas maneras. Esta tenía una composición y esta tenía otra. Y por lo tanto las condiciones de formación eran diferentes. También dentro de los minerales, de nuevo, 50 micrones, 100 micrones, tenés inclusiones, pequeñas bolitas o inclusiones fluidas dentro de los minerales. Y podés analizar la temperatura y la salinidad de formación del mineral. Entonces, podés interpretar a qué profundidad, a qué temperatura, qué salinidad tenía el fluido que formó ese mineral, generalmente cuarzo, calcita. Bueno, esto para mostrar un poco algunas imágenes de los laboratorios de geocronología. El que está abajo se llama SHRIMP, fue el primer equipo se hizo en Australia y se estudiaron las muestras de la Luna, por ejemplo, entre otras, porque bueno, aprovechaba al máximo los minerales que podías estudiar la edad de esos minerales. En este ejemplo, que también es de la zona del lago La Plata Fontana, se muestran cristales de zircón, es un mineral que es un silicato de zirconio, donde tiene pequeñas proporciones de uranio en
como trazas de uranio y plomo. Y estas son imágenes de catodoluminiscencia que te muestra el crecimiento de los minerales. Estas imágenes te permite discriminar, por ejemplo, el núcleo y el borde de ese mineral. Se hace un spot, con un haz de energía, se analiza en estos equipos y te permite plotearlo en un gráfico y calcular la edad de estos minerales. En esta región del lago Fontana-La Plata se detectó a través de este método que existían zircones o minerales que coincidían con la formación de la roca, cerca de 90, 100 millones de años, como así también minerales heredados, probablemente de una corteza profunda, del precámbrico, que son rocas muy antiguas del 2000 hasta el 3000 millones de años, que están más cerca de la formación de la Tierra. Esto para mostrar rápidamente también una zona del sur de Brasil, donde distintos granitos y sedimentos completamente transformados porque son muy antiguos, alojaban depósitos de oro, que son estos antiguos garimpos que le llaman, o forma de explotación artesanal que existía en esta zona de Brasil. Y bueno, la idea era tratar de describir de dónde venía el oro, si venía de los granitos, de la roca de caja, hablando de terrenos muy antiguos, porque eran rocas de cerca de 2.700 a casi 2.900 millones de años, cerca de la formación de la Tierra prácticamente. Se estudió la geoquímica isotópica de plomo, de esos granitos, de esas rocas, y de oro. Entonces se llegó a la conclusión de que había unos ciertos o probabilidad de que un tipo de granito podía ser el precursor de estos depósitos. Bueno, más que nada era eso lo que les quería mostrar. Me extendí un poco más de la cuenta, un poco mostrarle cuál es la dinámica, la importancia del mapeo en la exploración, de cómo se seleccionan las distintas zonas y finalmente las distintas técnicas que se pueden aplicar. Obviamente que esto es muy básico y hay muchísima información y bueno, pero más que nada les quería mostrar una especie de un pantallazo general donde esta actividad de lo que es la exploración en lo particular es muy gratificante en el sentido de que uno llega a zonas muy lindas. Esta foto la tomé hace 3, 4 días atrás, en el sur de la Patagonia, en un proyecto que estamos trabajando, y también es enriquecedor el contacto con la naturaleza, el contacto con la gente local, conocer una parte de la Argentina o de Sudamérica, o donde uno trabaja, donde difícilmente lo conozcas a través del turismo o de otras actividades. Realmente es gratificante nuevamente decir que poder llegar a esos lugares y bueno, y aportar un granito de arena, sobre todo de esperanza, en algunas de esas zonas donde otra actividad es muy difícil que lleve prosperidad a esa zona. Así que bueno, no sé si queda tiempo para alguna pregunta, si